Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mateo Méndez, estudiante de biología. En este video voy a exponer sobre Leonhard Euler, matemático suizo que vivió durante el siglo XVIII. Para empezar nos vamos a citar un poco, a centrar un poco en el contexto histórico del siglo XVIII. Bueno, culturalmente el siglo XVIII es llamado como el siglo de las luces. Las corrientes de Descartes, Bacon, Hobbes, Spinoza triunfan al finalizar el siglo en Alemania con Leibniz, en Inglaterra con el empirismo de Locke y las investigaciones de Newton. La burguesía que estaba en ese entonces dominando en su auge en Inglaterra y en Holanda, generarían el ambiente de prosperidad más adecuado para el pensamiento ilustrado. Sin embargo, es en Francia donde la interpretación del empirismo inglés por los racionalistas que continuaron con el legado de Descartes da origen al movimiento ilustrado. En el ámbito económico-social tenemos la superación de la crisis económica debido a la nueva afluencia de metales preciosos procedentes de América. Ya se estaban acabando las minas de oro y de plata, y en 1720 se descubren unas nuevas minas de oro en Brasil, bastante abundantes, que al llegar al llegar este oro proveniente de allá de Brasil al continente europeo reactiva toda la económica y la marcha de los negocios. Tenemos una mayor prosperidad en la agricultura y la industria debido a la introducción de nuevas plantas muy productivas provenientes de América como el maíz, lo que lleva a un aumento en la cabeza de ganado, lo que significa mayor estiércol, lo que significa mayor abono, lo que lleva a un aumento de producción. El cambio climático es más óptimo, pues es como más, sí, es más óptimo para el crecimiento de plantas y cosechas, ya que el siglo XVII, el siglo anterior, predominaban las sequías. El campesino por fin queda con excedentes suficientes para sí mismo, a pesar de tener que dividir su cosecha en tres: para el clero, el noble y el rey. Queda con un buen excedente para sí mismo, lo que aumenta su capacidad adquisitiva y lo que impulsa el desarrollo de la industria textil y del hierro. Políticamente, tenemos que el absolutismo monárquico alcanza auge en toda Europa. La burguesía sería la protagonista en este momento porque se opone por completo al sistema político actual, al sistema de monarquía absoluta, ya que ellos, al haber alcanzado el poder económico, pues desean asimismo también tener el mismo poderío político que habían alcanzado los nobles. Eh, en lo concerniente a las relaciones internacionales europeas, aparece un sistema político llamado a tener un gran predicamento, que es el equilibrio europeo. Esta fórmula propugnada por Inglaterra representa el instrumento político del naciente imperialismo británico. A través de este sistema se lograba eliminar cualquier rival peligroso en el continente, enfrentándolo con otra potencia o con una coalición, mientras que su flota se imponía en el océano y sus tropas conquistaban la supremacía en el mundo colonial. En este sentido, no hay duda de que el siglo XVIII inició la preponderancia política inglesa. Sobre Leonhard Euler, eh, tenemos que nace en Basilea, Suiza, 1707, muere en San Petersburgo en 1783. Fue un matemático suizo. eh, comienza sus estudios en su ciudad natal, en Basilea, a los 13 años. En 1723 recibe el título de maestro de filosofía. A los 19 años, en 1726, finaliza su doctorado y en julio acepta el cargo de profesor de fisiología en la Academia Imperial Rusa de las Ciencias en San Petersburgo, donde vive 15 años. En 1741 se traslada a la Academia de Berlín por invitación de Federico II el Grande, donde refina métodos y formas de cálculo integral y desarrolla la teoría de las funciones trigonométricas y logarítmicas. En 1748 publica la obra Introducción al análisis del infinito, en la que expone el concepto de función en el marco del análisis matemático. En el ámbito de la geometría desarrolla conceptos básicos como los de ortocentro, circuncentro y baricentro del triángulo, y revoluciona el tratamiento de las funciones trigonométricas al adoptar ratios numéricos y relacionarlos con los números complejos mediante la denominada identidad de Euler. A Euler se le debe la moderna tendencia a representar cuestiones matemáticas y físicas en términos aritméticos.
También se ocupa en 1783, da su mayor aportación, que es la ley de la reciprocidad cuadrática, y a raíz de ciertas tensiones con su patrón Federico el Grande, debe regresar nuevamente a Rusia en 1766, donde al poco de llegar pierde la visión del otro ojo. Él pierde la visión de sus dos ojos debido a la entrega que tenía por su trabajo matemático. A pesar de ello, su memoria privilegiada y su prodigiosa capacidad para el tratamiento computacional de los problemas le permiten continuar su actividad científica. Así, entre 1768 y 1772, escribe sus cartas a una princesa alemana en las que expone concisa y claramente los principios básicos de la mecánica, la óptica, la acústica y la astrofísica de su tiempo. Bueno, vamos ahorita a resaltar sus trabajos más importantes. De sus trabajos sobre mecánica destacan, entre los dedicados a la mecánica de fluidos, la formulación de las ecuaciones que rigen su movimiento y su estudio sobre la presión de una corriente líquida, y en relación a la mecánica celeste, el desarrollo de una solución parcial al problema de los tres cuerpos, resultado de su interés por perfeccionar las teorías del movimiento lunar, así como la determinación precisa del centro de las órbitas elípticas planetarias, que identificó con el centro de la masa solar. Tras su muerte se inició un ambicioso proyecto para publicar la totalidad de su obra científica, compuesta por más de 800 tratados, lo cual lo convierte en el matemático más prolífico de la historia. En resumen, vamos a mencionar entonces los logros más importantes de Leonhard Euler, los logros más importantes de Euler, que serían: introducir y popularizar varias convenciones referentes a la notación en los escritos matemáticos en sus numerosos y muy utilizados libros de textos. Introdujo el concepto de función matemática, siendo el primero en escribir función de x para hacer referencia a la función f aplicada sobre el argumento x. Esta nueva forma de notación ofrecía más comodidad frente a los rudimentarios métodos del cálculo infinitesimal existentes hasta la fecha, iniciados por Newton y Leibniz. Introduce la notación moderna de las funciones trigonométricas. A él se le debe el uso de la letra E como base del logaritmo natural o neperiano, de la letra griega sigma como símbolo de los sumatorios y de la letra I para hacer referencia a la unidad imaginaria, y popularizó el uso de la letra griega pi para hacer referencia al cociente entre la longitud de una circunferencia y la longitud de su diámetro. También descubrió de la expansión de series de potencias de la función arcotangente. Introduce el uso de la función exponencial y de los logaritmos en las demostraciones analíticas. Descubre formas para expresar varias funciones logarítmicas utilizando series de potencias, y define con éxito logaritmos para números negativos y complejos, expandiendo enormemente al ámbito de la aplicación matemática de los logaritmos, y define la función exponencial para números complejos y descubre su relación con las funciones trigonométricas mediante la llamada fórmula de Euler, que fue calificada por Richard Feynman como la fórmula más reseñable en matemáticas, porque relaciona las principales operaciones algebraicas con las importantes constantes 0, 1, I y pi. En 1988, los lectores de la revista especializada Mathematical Intelligencer lo votaron como la fórmula matemática más bella de la historia. Con esto cierro el video, espero que les sea útil para sus estudios.